subimos a esta mesa y sumamos alguien que tuvo mucho protagonismo en los últimos tiempos, en las últimas horas, porque bueno, se detectaron irregularidades gravísimas en las compras del Ministerio de Salud durante la emergencia del COVID. Lo detectó la Audiencia General de la Nación, estuvo hablando de eso también Jesús Rodríguez, pero no está aquí solamente por este hecho puntual, sino porque Jesús es para mí uno de los grandes intelectuales de la política, es alguien que se siguió formando de una manera deslumbrante. No dejo de hablar con él casi todas las semanas, desde hace muchos años, debe ser 10 años por lo menos, y discutir con él de política es realmente maravilloso, así que bienvenido, Jesús. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Jorge, buenas noches. Muchas gracias por tu desmesurado apertura y recibimiento. Gracias. Bueno, primero rápidamente, porque más o menos los oyentes de Mitre ya lo conocen, pero rápidamente, ¿qué irregularidades se detectaron por parte del gobierno, Jesús? Bueno, estamos hablando de un estudio de la auditoría que está enmarcado en un trabajo regional de todos los países de América Latina, que se propuso ver cómo reaccionaron los gobiernos frente a la pandemia, en términos del análisis de sus compras, mirando la transparencia y la rendición de cuentas. Y nosotros hicimos, fruto de este acuerdo internacional, el estudio de las compras del año 2020 del Ministerio de Salud de la Nación. Ahí, a valores de hoy, ese año se gastaron alrededor de, en insumos, aparte de las vacunas, en insumos alrededor de 16.000 millones de pesos. Y los hallazgos tienen que ver con poder probar que la mayoría de las compras se hicieron fuera de licitaciones y a través de adjudicaciones directas, evitando el sistema del portal comprar, que le da transparencia y permite que todos los oferentes se presenten a eventuales vocación de compras de la administración, y que eso tiene consecuencias, y las consecuencias tienen que ver con falta de transparencia, tiene que ver con opacidad, tiene que ver con cuestiones que abren las puertas a las irregularidades. Si vos me preguntaras, si me pidieras un par de ejemplos, yo te diría que por caso hubo circunstancias en las cuales se compraron insumos que no estaban reconocidos como válidos por la Administración Nacional de Medicamentos, ANMAT. Y otro caso también muy llamativo es una compra que se hizo a un proveedor, también a través de estos mecanismos de compra directa, evitando la licitación, y resulta que el vendedor era una sociedad anónima, y esa sociedad anónima tenía un titular, y ese titular era funcionario del ministerio. Por supuesto, todas estas cosas están probadas, demostradas, argumentadas, documentadas, y al mismo tiempo, como corresponde a una buena práctica de auditoría, los hallazgos fueron remitidos al ministerio para que ejerciera su descargo, y a pesar de las respuestas, se mantuvieron las observaciones. La conclusión es un dictamen que aprobado por unanimidad en el Colegio de Auditores Generales, y ya está en manos del Congreso, de la Jefatura de Gabinete, del Ministerio, y por cierto también disponible en nuestra página web. Impresionante, impresionante. Bueno, truchadas. Pero bueno, Jesús, lo primero que te quiero preguntar, más allá de este hecho puntual, es si tuvieras que resumir lo que pasó en este año político, que hemos hablado tanto, ¿no? ¿Por dónde empezarías? Empezaría por señalar que el oficialismo tiene un conflicto a cielo abierto, que su origen es el modo en el cual se conformó el gobierno y el oficialismo y la propuesta que ganó la elección del año 2019, que es el resultado de una anomalía dada por
una situación a través de la cual una persona un día decidió nominar a los dos principales cargos políticos de la Argentina, el presidente de la Nación y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, sin un congreso partidario, sin una elección interna, sin consultar a los afiliados, sin pensar en los ciudadanos, nada, por su propia decisión. Bueno, esas cosas cuando empiezan así no terminan bien. Te invito a que pienses el caso de Colombia, Uribe y Duque, donde el poder real no está en la sede oficial del gobierno, o más cerca en Brasil, Lula, Dilma, y ni que hablar de nuestra historia propia, Perón, Isabel, Cámpora, etcétera. Cuando eso sucede, las cosas no terminan bien, y es lo que estamos teniendo, ¿no? Porque esa situación a mitad de camino entre doble comando y nadie al mando, se neutraliza recíprocamente y produce lo que estamos enfrentando, una suerte de parálisis, porque si uno mira bien lo que nos pasó este año, para citarlo solamente, hubo leyes del Congreso que no eran iniciativa del Ejecutivo, hubo iniciativas del Ejecutivo que no fueron tratadas en el Congreso, y el resultado de eso es que los otros poderes no funcionan. Entonces el Congreso no funciona, el Poder Ejecutivo está bloqueado en su relación con la posibilidad de toma de decisiones, y entre los dos deciden avanzar sobre el tercer poder, el judicial, hace un damero institucional extremadamente complejo, riesgoso y peligroso. Mira, Jesús, yo voy a vos y a la mesa, voy a describir, por ahí me estoy olvidando algo importantísimo, ¿no? Voy a dejar fuera el Mundial, por supuesto, pero a ver, si uno tuviera lo que recuerda de este año, porque parece que pasaron 10 años en este año, ¿no? Guerra interna intensa entre el cristinismo y Alberto Fernández. Granizada sobre Guzmán. Renuncia de Guzmán. Incertidumbre ahí en el medio. Crisis casi una crisis institucional. Se rumorea que Alberto Fernández dijo que se iba, etcétera. Massa. Ajuste de Massa. Juicio oral de la señora. Intento de atentado fallido y acusación de que la oposición había financiado ese atentado. Condena y renunciamiento histórico que ella plantea de otro modo. Esto, a grosso modo, me estoy olvidando de algo, no sé, creo que es lo principal, te estás ¿no? olvidando de los avances sobre la Corte. Bueno, también, claro, los avances institucionales yo los doy por hecho, claro, avances contra la Corte, claro, sí. Bueno, esto fue el año. Y el desacato a un fallo de la Corte. Claro. Cuando uno lo ve así, ¿qué piensan ustedes de este año, ¿no? Porque realmente nosotros perdemos, nos cuesta ver la película, ¿no? Por supuesto, este año es el resultado del voto castigo del año pasado, ¿no? Lo que hemos visto es el resultado de aquel voto castigo. Lo que yo me pregunto, ¿qué hace Jesús? Hablamos ayer y seguimos hablando, Miguel. Hola Miguel, ¿cómo estás? Bien. Lo que me pregunto, es imposible predecir y profetizar acá, pero hablaba hace un ratito aquí con Gonzalo Garcés en la misa. Pero ¿cómo sigue esto, no? Porque vos decías recién muy bien estas cosas referidas a la manera en la que se designó la fórmula presidencial terminan mal. ¿Y todo esto cómo termina? No lo sé. Lo que yo sí sé, puedo sacar una conclusión. Que para esta altura del año que viene, sí, cuando ya el presidente Fernández no esté ejerciendo la presidencia, y la doctora Kirchner tampoco la vicepresidencia, cuando eso suceda hay una certeza que ya tenemos, y es que los argentinos vamos a ser más pobres que lo que éramos al principio del gobierno del presidente Fernández y la doctora Cristina Fernández de Kirchner. El ingreso por habitante, la riqueza por habitante, el Producto Bruto Interno por habitante del año 2023 va a ser menor que el que era en el 2019.
Punto. Fuera de discusión. Definitivo. Ni que hablar de esperables 3 dígitos de inflación, nivel de actividad económica que yo francamente creo que está estacionario, en el mejor de los casos. Eso quiere decir que no va a poder reducirse la brecha de desigualdad. Con una situación externa compleja, la combinación de menos precios de exportación y menos cosecha, las estimaciones dicen que puede hacer que las exportaciones de granos del complejo agrario, sojero, será menor en relación del 23 comparado con el 22, de cerca de 10.000 millones de dólares. Estamos en una situación compleja. Entonces, frente a esta situación, lo primero que tiene que haber es ponerse en la cabeza cuál es la prioridad. Y la prioridad es generar las condiciones para evitar que la situación empeore. Y cuando uno se plantea esos objetivos, se pregunta si estas acciones de juicio político a la Corte, negativa a aceptar los fallos de la Corte, actitudes de compadritos, de dirigentes políticos, los malos de la cuadra, no son el camino para avanzar y evitar que la situación empeore. Uh-huh. La pregunta que uno se hace, Jesús, es: al final el gobierno se salió con la suya. Es decir, el plan era adormecer a todo el mundo con el Mundial, llegar a tratar de acordar con los piqueteros para que no haya problemas, repartir mucha plata abajo para que sobreviva, que el clima de frustración de las fiestas no produjera ningún sobresalto callejero, y ahora ha puesto a pasar el verano y ya entrar en la campaña directamente estoy hablando de el plan así precario, pero plan al fin, del gobierno, digamos, ¿no? Se salía un poco con la suya, es decir, la catarsis que tenía para hacer el pueblo argentino la hizo dentro de un formato de alegría por el Mundial, ¿no? Ahí vimos digamos, cosas negativas en esos festejos, pero bueno, también fueron minoritarias, es cierto. Hubo hasta saqueos de cosas públicas dentro del formato de la alegría. Pero, a ver, centralmente el gobierno se sale con la suya, es decir, tuvo una Navidad en paz y llega, a pesar de que hay un 50% de pobreza real, a pesar de que hay un 100% de inflación real en la Argentina, va zafando, digamos, ¿no? Pero, Jorge, eso es si el interés del gobierno es defenderse a sí mismo de una catástrofe. Yo creo que el objetivo del gobierno debiera ser tratar de mejorar las condiciones de vida de los argentinos, atender cómo hacemos para que pueda haber un futuro esperanzador en la Argentina. Entonces, no es la salvación del gobierno lo que uno debiera esperar. Lo que uno debiera esperar es que el interés del oficialismo esté puesto en mejorar las condiciones de vida de los argentinos, me parece. Uh-huh. Acá te va a hablar Gonzalo Garcés. ¿Cómo estás, Jesús? Buenas noches, Gonzalo, te hablo. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto. Yo te quería preguntar por otro de los momentos de este año, bastante reciente, porque a comienzos de diciembre estuvo la Auditoría General de la Nación en las noticias, porque se supo que la mayoría que tiene el oficialismo en la auditoría declaró reservado el informe sobre la compra de vacunas COVID, sobre las contrataciones de Pfizer, de la vacuna rusa, etcétera. Y esto causó cierto estupor, creo, en la gente que todo lo que rodeó la compra de vacunas fue, para decirlo suavemente, dudoso y turbio, o al menos esta fue la percepción del país. Entonces, creo que algunos esperaban que la auditoría pudiera elaborar un informe y sacar a la luz lo que había pasado. Y fue bastante choqueante saber que
que no lo íbamos a saber, que porque se impuso el secreto sobre la compra de vacunas. ¿Qué pensás vos al respecto? Bueno, primero vamos a situar el tema. Estamos hablando de compras por 1.700 millones de dólares aproximadamente. Una cifra realmente muy relevante, por más de 140 millones de dosis de vacunas que la nación argentina compró. Y en una decisión arbitraria, injustificada y absolutamente perjudicial, la mayoría de la AGN decidió que el estudio que había hecho la AGN sobre los contratos de vacunas no fuera público, a contramano de otras experiencias de América Latina. Y déjame decirte, yo puedo entender y además acompañaría una situación de esa si me dijeran, mire, no se puede saber cuáles son los componentes, el secreto científico de la vacuna, y es razonable que así sea. Pero de ahí a que sea secreto hasta la fecha de los contratos de suscripción de los mismos es inadmisible. Entonces, eso es gravísimo, porque desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en la Revolución Francesa en 1789, en el artículo 14 se consagra el derecho de los ciudadanos a conocer qué pasa con los recursos públicos. Y para decirlo de una sola vez, el destacadísimo cientista político italiano Norberto Bobbio habla de que la transparencia es una de las principales promesas de la democracia. Entonces, cuando uno junta el secreto en el impuesto por la mayoría frente al estudio de la AGN sobre las vacunas y las cuestiones de las compras públicas en el Ministerio de Salud ahora que estudió la AGN, y recordemos, en el año 2020 fueron desplazados destacadísimos funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social por irregularidades en las compras, que se pagaban los alimentos más caros que lo que salía en el supermercado. Entonces uno termina de entender lo que me parece a esta altura está fuera de discusión, y es la pésima gestión oficial de la pandemia. Pésima, de donde lo mire. Porque déjame decirte, Gonzalo, algunos números para evitar que esto sea una opinión, un parecer, una intuición. Números definitivos. La Argentina integra el lote de 12 países, en los casi 200 que hay en el mundo, 12 países donde se verifica el mayor número de fallecidos por habitante en términos comparables. Segundo, la caída de la actividad económica del año 2020 en la Argentina fue 3 veces el promedio mundial. Tuvimos récord de aislamiento y de confinamiento, 242 días. Tuvimos el incremento de pobreza más importante de todos los países de América Latina. El incremento de la pobreza en el año 2020 en nuestro país triplicó el promedio de los 18 países de América Latina. La calidad institucional, fuimos segundos en un estudio de 140 países realizado por universidades internacionales después de Sri Lanka. No hay por dónde decir que esto funcionó bien. Y entonces uno se debe preguntarse, bueno, ¿pero por qué fue esto? ¿Por perversión? No. ¿Por ganas de molestar a la gente? No. Entonces yo tengo una interpretación que la leía un destacadísimo filósofo español, se llama Daniel Innerarity, que habla de los déficits que tienen los populismos para administrar crisis, emergencias y pandemias, en este caso. ¿Por qué? En primer lugar, porque descreen del saber experto. Aquí, acordemos, no nos hablaban del tecito para atender el problema de la pandemia y del COVID. No confían en las buenas prácticas internacionales. Acordémonos en este caso de aquellas conferencias de prensa de los domingos por la tarde, donde las Filminas nos hacían pelear todos los días con un país distinto. Y tampoco creen en los gobiernos cooperativos, en la posibilidad de asociación entre los actores políticos. Más bien pretenden regimentar las sociedades del poder.
la transferencia de recursos de la ciudad a la provincia de Buenos Aires en manos militares, por el caso. Y eso le pasó a los gobiernos populistas independientemente de la pretendida, de cómo se autoperciben ideológicamente. Eso le pasó a Trump, le pasó al Bolsonaro y le pasó al gobierno de Fernández y de Kirchner en Argentina. Son los problemas del populismo, que tienen estas consecuencias dramáticas. Devastador, lo que sí, dice. devastador. Te regreso brevemente a la política pura y dura, porque mientras hablabas me enviaba amigos periodistas algunas declaraciones del presidente, ¿no? Te voy a unir dos declaraciones. Una me la envía a Diego Cabot, ¿no? La acaba de tuitear. Dijo el presidente Jesús: la decadencia que vivimos es consecuencia de cambiemos en el poder y de cambiemos en la oposición. La decadencia que vivimos es consecuencia de cambiemos en el poder y de cambiemos en la oposición. Y la segunda es: la Corte no me puede decir que le pague a la ciudad. Es decir, el presidente no acepta a la oposición y no acepta a la Corte Suprema de Justicia. Ninguno de los dos roles. Bueno, vos sabés que hay, si no lo leíste te recomiendo, creo que alguna vez hablamos de esto, un libro de Levitsky y Ziblatt, sí, que son dos académicos que creo que el libro se llama ¿Cómo mueren las democracias? Mueren las democracias, Jesús. Justamente en la media hora siguiente voy a hablar del mismo. Yo lo entrevisté a Levitsky. Es formidable. Bueno, es formidable. Sí, pero el comentario, la referencia que me hace Jorge me lleva a eso, que es desconocer al otro, dar una categoría moral a las propias acciones y descalificar por inmoral las opiniones de los otros, por un lado, y por otro lado socavar el funcionamiento de las instituciones, desconocerlas. Es eso, me parece que es un excelente ejemplo de eso que recuerdo del libro de Levitsky y Ziblatt, me parece. Así es. Bueno, sorprende, ¿no? Sorprende que Alberto Fernández, no sorprende de Cristina Kirchner, qué sé yo, no sorprende de Kicillof, pero sorprende que Alberto Fernández diga que todo el problema de la Argentina es cambiemos cuando estuvo en el poder y cambiemos ahora que está en la oposición. O sea, el problema es la oposición, ¿se entiende? Efectivamente. La Argentina está bárbaro, el problema es la oposición. Y en segundo lugar, está todo bien, pero la Corte no puede decir que algo es constitucional o no es constitucional. Ah, no, ¿y para qué está la Corte? Es decir, si tenemos que realmente discutir cosas tan básicas en la Argentina, ¿no? Bueno, pero esto, sí. Bueno, eso es tratemos de recordar. ¿Vos te acordás? Todavía la doctora Kirchner no había nominado al doctor Fernández como candidato. Hubo un acto en la cancha de Ferro, donde había algunos intelectuales y gente de pensamiento en el mini estadio de Ferro. Y entonces ahí por primera vez yo escuché la crítica fulminante de la doctora Kirchner a la división de poderes, porque era algo que era de más de 200 años y entonces eso era como... Imagínense, hizo la siguiente metáfora, tener que ir al dentista con la tecnología de hace 200 años. Descalificó la división de poder, descalificó. Entonces, a mí me parece que eso esconde un razonamiento, no esconde, lo visibiliza, que es el concebir la democracia como de un solo poder, donde si yo gané por un voto, entonces hago lo que quiero. Eso contraría el sistema político que uno concibe asentado en tres pilares. El primero, la democracia, inevitablemente. Elecciones libres, la única fuente de soberanía legítima es la votación, la soberanía popular, elecciones verificables. Un segundo pilar de naturaleza liberal, los derechos de los ciudadanos, de todos, especialmente de las minorías. Y un tercer pilar que es republicano, que es la división de los poderes, que es la independencia de los poderes, que es el control recíproco, que es la rendición de cuentas. Y eso, visión
democracia, república y liberalismo, que es lo que hace a los países grandes, occidentales por supuesto. Democracia, república y liberalismo son los tres pilares que hacen posible que el sistema político provea las certidumbres para que el funcionamiento del capitalismo sea exitoso. Muy impresionante que tengamos que discutir estas cosas en la Argentina, así nos va. Bueno, Jesús, muchas gracias por plegarte a esta tertulia. Feliz año, lo mejor para vos, que sos una de las grandes mentes de la política y un gran amigo. Te mando un abrazo muy fuerte. Gracias, Jorge. Muchísimas gracias. Buen año, Miguel. Abrazo, Buen año, abrazo. Gonzalo. Que esperemos que el año que viene sea con un poquitito mejor. Yo me conformo. Mirá. Sí, la verdad que sí. Vamos a dejar este momento de tristeza y de pesadumbre y que sea un año de esperanza el próximo. Bueno, abrazo y buen año, Jesús. Un abrazo Adiós, muy grande. buen día. Chau, chau, Vamos hasta al luego. Mitre Informa primero y volvemos. Dale.